Imagina una ciudad que ha resistido durante 1000 años, un imperio que ha sobrevivido a incontables batallas, traiciones y cambios en el mundo. Esta es la historia de Constantinopla, la joya del Imperio Bizantino, que en 1453 enfrentó su última gran batalla contra el poder emergente del Imperio Otomano. Mehmed II, el joven sultán otomano, decidió que había llegado el momento de conquistar la ciudad que había sido símbolo de poder y cultura. Pero los bizantinos, liderados por su último emperador, Constantino XI, no se rendirían fácilmente. Este es un relato de coraje, de un imperio luchando hasta su último aliento, de una ciudad rodeada por ejércitos que estuvo a punto de caer. Acompáñanos en este viaje hacia el corazón de una de las batallas más épicas de la historia. Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, era una ciudad de grandeza incomparable. Rodeada por tres lados por agua y protegida por impresionantes murallas de más de 20 kilómetros, era considerada inexpugnable. Su ubicación estratégica la convertía en un centro comercial vital, conectando Oriente y Occidente. Pero más allá de sus murallas y riquezas, Constantinopla también era un centro cultural, con monumentos como la iglesia de Santa Sofía, un símbolo de la grandiosidad de Roma y Bizancio. Mehmed II, conocido como el Conquistador, era un líder joven, decidido y con grandes ambiciones. Ascendió al trono a una edad temprana, y a pesar de su juventud, comprendió la importancia estratégica de Constantinopla. Si lograba tomar la ciudad, podría consolidar su imperio, expandir su territorio y unificar el mundo musulmán bajo su mando. Sin perder tiempo, comenzó a reunir un ejército formidable y a preparar su asedio. No solo se trataba de conquistar la ciudad, Mehmed quería asegurar su lugar en la historia. Mientras Mehmed preparaba su asedio, el último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, se preparaba para la batalla. A pesar de la falta de recursos, de hombres y de apoyo exterior, Constantino decidió resistir. Sabía que la caída de Constantinopla significaría el fin de su imperio y de su cultura. Con solo 7,000 soldados, y con la esperanza de obtener ayuda de Occidente, Constantino preparó las murallas de la ciudad, organizó a su ejército y reunió a los pocos aliados que quedaban. Sabía que la batalla por su ciudad sería épica y definitiva. En abril de 1453, Mehmed II lanzó su asedio. Rodeó Constantinopla por mar y tierra, bloqueando el acceso a la ciudad y comenzando la demolición de sus murallas con enormes cañones de asedio. Entre ellos, el famoso Gran Cañón de Mehmed, una de las armas más grandes y poderosas de la época. Los bizantinos, aunque tenían defensas impresionantes, no podían hacer frente a semejante poder militar. Los cañones disparaban una y otra vez, derribando los muros más débiles de la ciudad. Pero los defensores lucharon con valentía, conscientes de que esta podría ser su última batalla. A medida que los días pasaban y el asedio se intensificaba, la desesperación comenzó a calar en los corazones de los defensores de Constantinopla. Los cañones otomanos continuaban martillando las murallas, y los bizantinos se veían obligados a utilizar sus recursos limitados para reparar los daños. A pesar de su valentía, las fuerzas bizantinas ya no podían hacer frente a la imparable maquinaria de guerra de Mehmed. En el interior de la ciudad, los habitantes sufrían la falta de alimentos y suministros. Los negocios se cerraron, y la población temía por sus vidas mientras las tropas otomanas avanzaban poco a poco. La esperanza de una victoria parecía desvanecerse, pero Constantino XI no se rendiría fácilmente. Los bizantinos sabían que su única oportunidad de sobrevivir al asedio era recibir ayuda externa. Sin embargo, la ayuda nunca llegó. En el pasado, las potencias occidentales habían prometido apoyo, pero las disputas internas y las prioridades políticas evitaron que enviaran refuerzos a tiempo. A pesar de la desesperación, Constantino XI envió mensajes a los papas de Roma, buscando un último recurso para salvar la ciudad. En ese momento, algunos países occidentales enviaron una pequeña flota de apoyo, pero no fue suficiente. El ejército otomano estaba en pleno auge, y Constantinopla estaba completamente rodeada. La noche del 28 de mayo de 1453, Constantinopla se preparaba para lo peor. Las murallas que una vez fueron imponentes ahora estaban hechas trizas, y los pocos soldados bizantinos que quedaban se alineaban para dar la última batalla. Dentro de la ciudad, el miedo era palpable, pero también lo era la dignidad.
sabían que si caían, el legado de Bizancio desaparecería para siempre. Constantino XI, sabiendo que esta sería la última oportunidad de resistir, reunió a sus oficiales y soldados para un discurso lleno de valentía, tratando de inspirar a su ejército. Lucharemos como nunca antes, dijo, por la libertad, por la gloria de nuestra ciudad y de nuestra gente. El 29 de mayo de 1453, las fuerzas otomanas comenzaron el asalto final a Constantinopla. Mehmed II, tras semanas de sitio, ordenó un ataque masivo. Durante horas, cañonazos resonaron por la ciudad. Los otomanos usaron una impresionante combinación de maquinaria bélica, como catapultas, arietes y el gran cañón de Mehmed, que destruyó las puertas de la ciudad. Los bizantinos, aunque valientes, no podían resistir por mucho más. La batalla por Constantinopla se convirtió en una lucha desesperada por cada calle, cada edificio, cada puerta. En los últimos momentos de la batalla, Constantino XI peleó valientemente junto a sus hombres, defendiendo hasta el último segundo. Sin embargo, al ver que la ciudad caía, y sintiendo que su destino estaba sellado, Constantino luchó hasta su muerte. La figura del último emperador bizantino, luchando en la misma línea que sus soldados, se convirtió en un símbolo de resistencia. Tras su caída, el último vestigio del imperio bizantino desapareció con él. Tras la muerte de Constantino XI y la caída de las murallas, las fuerzas otomanas entraron finalmente en Constantinopla. En el interior de la ciudad, el caos reinaba, pero también la esperanza de los invasores, que sabían que habían tomado una ciudad con una historia milenaria. Mehmed II había logrado su sueño, convertir Constantinopla en su capital y consolidar su imperio. Las tropas otomanas avanzaron por las calles, mientras los sobrevivientes bizantinos se refugiaban donde podían, muchos de ellos tomando las iglesias y palacios como último refugio. Uno de los símbolos más significativos de la caída de Constantinopla fue la transformación de la icónica iglesia de Santa Sofía. Durante siglos, Santa Sofía había sido el centro de la vida religiosa y cultural de Constantinopla. En su interior, se mezclaban las tradiciones cristianas de Bizancio con las influencias de la antigua Roma. Pero al tomar la ciudad, Mehmed II ordenó convertirla en una mezquita, lo que marcó un cambio trascendental. Los mosaicos cristianos fueron ocultados o destruidos, y las decoraciones musulmanas fueron añadidas. Con la caída de Constantinopla, miles de bizantinos quedaron atrapados o fueron exiliados. Muchos miembros de la nobleza bizantina huyeron a Europa occidental, buscando asilo en países como Italia y Rusia. Algunos encontraron refugio en las cortes italianas, mientras que otros, menos afortunados, vivieron el resto de sus días en el exilio, recordando lo que una vez fue su hogar. Las ideas y la cultura de Bizancio, sin embargo, no desaparecieron por completo. Los bizantinos exiliados llevaron consigo el conocimiento de la antigua Roma, especialmente en el ámbito de las artes, la filosofía y la ciencia. Aunque Constantinopla cayó en 1453, su legado no se desvaneció. El Imperio Otomano, con su nueva capital, Estambul, continuó prosperando, pero el legado cultural y científico de Bizancio perduró. Los bizantinos, a través de su conocimiento y sabiduría, influyeron en el Renacimiento europeo, transmitiendo la cultura clásica a través de los exiliados. Los artesanos bizantinos, con sus conocimientos, también influyeron en las artes otomanas, creando una fusión de tradiciones que sigue siendo visible en la arquitectura y el arte de Estambul. El impacto de Constantinopla se extiende mucho más allá de la caída del imperio. La ciudad y su historia inspiraron obras literarias, documentales, y en la cultura popular. Incluso hoy, muchas personas siguen fascinadas por el poder que alguna vez tuvo Constantinopla y cómo su caída cambió el curso de la historia. Desde la literatura hasta el cine, los relatos de la caída de Constantinopla continúan cautivando las mentes de quienes buscan entender el fin de una era y el nacimiento de una nueva. La caída de Constantinopla no solo marcó el fin de un imperio, sino también el final de una era de esplendor. Pero su legado, su arte, su arquitectura y su sabiduría, perduran hasta hoy. Aunque el imperio cayó, la ciudad siguió siendo un símbolo de resistencia, de coraje y de una civilización que, aunque derrotada, nunca será olvidada.